Buenos días. Gracias a todos y a todas las personas que se acercaron hoy acá, nuestros estudiantes, colegas del Departamento de Español, nuestra directora Yandelín González, colegas del Departamento de Humanidades, estudiantes de mis clases y estudiantes de otros profesores. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy profesor en el Departamento de Español de la UPR en Humacao. Y hoy tenemos una actividad muy especial en muchos sentidos. Es la última actividad que realizo este semestre en mi curso y posiblemente la última actividad. Bueno, sí que tengo otra el martes, pero esa actividad del martes no está organizada por mí, sino me la organizaron generosamente mis colegas. Pero es una actividad especial porque estamos terminando el semestre y pensé que cómo mejor terminar el semestre que con poesía, el origen y el final, la poesía, el asombro, la pregunta, la duda, la chispa. Y he decidido regalarme, después de esta edad que tengo, pues poder invitar aquí a una de las grandes poetas que ha producido este país, que ella misma se ha producido, una poeta fundamental en la generación del 70, pero una poeta que trasciende su generación y que es una maestra de poesía para muchos de nosotros. Pido un aplauso para Vanessa Droz. Cuando yo dije a mis estudiantes el primer día de clase que al final íbamos a leer una novela, y después les dije que iba a cambiar la novela por un libro de poesía, y le pregunté a ellos, ¿cuántos de ustedes nunca han leído un libro de poesía completo? Y la mayoría levantaron la mano, no habían leído un libro de poesía completo, porque por lo general los profesores trabajamos la poesía con lecturas. Y yo dije, pues vamos a leer un libro completo. Yo conozco a Vanessa de muchos encuentros de poesía y hace unos años atrás, antes de María, tuvimos un encuentro en el río San Juan donde ella habló de mi libro Árbol y yo hablé del libro Bambú, que es un libro grande con una estructura hermosísima. E intenté conseguir Bambú, pero por diferentes razones nos apareció este texto, se llama Estrategias de la Catedral. Y después de leer el texto me percaté y concluí que era el texto que debíamos terminar en mis clases, porque en las clases nosotros hemos estado hablando todo el tiempo que la literatura es una construcción, que sí requiere ese elemento de la inspiración, el elemento de la imaginación y de la fuga y de la duda, pero requiere el espíritu de construir un texto, de armar un texto. Y este es un texto finamente construido, tan finamente construido que tiene una aspiración. Este texto pretende ser una catedral. Fíjense qué aspiración tiene este texto. He pensado que Vanessa y yo conversemos primero sobre algunos aspectos de la poesía. ¿Te parece bien, maestra? Te mando yo, muy bien. Ella, como buena editora que es, porque también es editora, pues sabe que a veces hay que darle de comer a los editores. Unas breves palabras sobre Vanessa Droz. Vanessa Droz nació en 1952 en Vega Baja. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Inmaculada Concepción de Manatí. En 1973 se graduó del Bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, con una concentración en Historia del Arte. Posteriormente tomó cursos de la maestría en Literatura Comparada. Y ayer tuvimos una actividad en Calley donde estuvieron tres grandes maestras conversando: Ana Lidia Vega, Magali García Rami y esta poeta,
Y entre las cosas que Vanessa dijo, todas brillantes, dijo algo que me interesó mucho, que ella entró a la universidad pensando o imaginando que también podía estudiar arquitectura. Eso es correcto, ¿verdad? Entré a la escuela de arquitectura y Fantástico. estudié los primeros 2 años en la escuela. Así que ese detalle que yo no lo tenía dentro de su biografía, me dije, perfecto, este es el texto y esta es la poeta que necesitamos para terminar la clase. Ese detalle mis estudiantes no lo sabían hasta ahora, ¿verdad? Que ella había entrado a estudiar arquitectura. Pertenece a la llamada generación del 70. Durante esa década fue miembro de las principales revistas literarias del país como Zona de Carga y Descarga y Penélope. A partir de esa época su poesía ha sido incluida en innumerables son pocas, revistas y antologías nacionales y del extranjero. Y ha publicado artículos de opinión en prensa del país, sobre todo en defensa del viejo San Juan. Sobre eso hablaremos después. Ha representado a Puerto Rico en múltiples congresos internacionales. Ayer estuvo en Calley y mañana va para Carolina. Así que va a estar en 3 recintos en una misma semana. Y ha publicado ensayos de crítica de arte en catálogos de exposiciones y revistas. En 1980 fundó, junto a otras escritoras de su generación, la famosa revista Reintegro, que marcó un nuevo avance en la proyección de la literatura producida por los escritores de dicho grupo. En 1982, Drop publicó su primer libro de poesía, La cicatriz a medias, que recibió grandes elogios de la crítica. En 1996 publicó su segundo libro de poesía, Vicios de ángeles y otras pasiones privadas, con el cual recibió el primer premio del prestigioso Instituto de Literatura puertorriqueña, compartido nada más y nada menos que con Enrique Laguerre. Nada más y nada menos. En la categoría de mejor libro publicado ese año. Las 4 estaciones sur caribeña incluye grabados de fotografías, grabados y fotografías de la autora, además de un prólogo de Arcadio Díaz Quiñones, uno de sus maestros predilectos, es otro de sus libros, y también Bambú, el libro que yo pensé originalmente que podíamos leer acá, y Otros Horizontes, una colección de más de 100 haikus, o sea, poemas de una estructura japonesa, que son 2 de sus libros más importantes, ambos publicados en el 2016. Y a eso se le añade este libro, Estrategias de la Catedral. Actualmente concentra su interés en la edición de textos, el diseño gráfico, la producción de publicaciones, la conceptualización y la ejecución de proyectos especiales. Paralelamente continúa trabajando en la escritura, o sea, sigue escribiendo. Aquí siguen llegando nuestros estudiantes. Ahora esto se parece a los perros matados. Nosotros somos famosos, ¿verdad que sí, colega? Porque rara vez una actividad de nosotros está vacía. ¿Qué te parece? Estoy fascinada de ver tantos estudiantes. ¿Eh? Me encantan. La UPR Macao siempre, el tiempo que llevo acá y mucho antes, ha hecho esto. Y tú sabes cómo nosotros logramos eso, porque nosotros le decimos a nuestros estudiantes, cuando usted tiene un visitante en su casa, usted le da la mejor silla, el mejor vino, la mejor comida. Cuando usted tiene un visitante en su casa como la universidad, usted le entrega lo mejor que usted tiene. Y lo mejor que tiene este recinto son sus estudiantes. Un aplauso para los estudiantes. Maestra, vamos a hablar un poco sobre la poesía, porque este conversatorio se llama Poemas y Poesía. Que vivan los estudiantes. Que Jardín vivan. de las alegrías. Muy bien, excelente. ¿Cuándo entró la poesía a tu vida? ¿O cuándo tú entraste a la poesía? Pues mira, cuando estaba en escuela superior, en el colegio La Inmaculada Concepción, que era un colegio solo de niñas y donde había un énfasis en la religión nada sano, pero de todos modos, como siempre pasa en esas circunstancias de la vida de uno,
había una maestra espectacular, una maestra, Mrs. Ramos, que de hecho era tía de Oreste y Héctor Ramos, que son unos paladines de la estadidad en Puerto Rico. Y a pesar de eso, esa mujer que era muy culta, nos enseñó a leer y nos hablaba de cultura general. Por ejemplo, estando en sexto grado, fue cuando yo por primera vez escuché hablar del Partenón y las Cariátides y las tragedias griegas. Y ese amor de ella por la literatura y los libros, a pesar de su inclinación política, me marcó a mí para siempre y hubo un grupo de nosotras que empezamos a escribir poemas, porque además pues uno es adolescente también y uno, aunque en el colegio no había muchachos, pero había uno en el pueblo de Manatí, había unos chicos cerca y uno los miraba y uno se enamoraba de lo divino y todas esas cosas, y entonces uno empezó a escribir esas cositas románticas. O sea que la poesía vino motivada por esa buena maestra, pero también motivada por las experiencias típicas de una edad. Sí, sobre todo la noción esa del amor romántico, lo imposible, la distancia, y obviamente pues uno escribía mucha cursilería. Muy bien, como debe ser. Y que usualmente lo que uno escribe cuando no trabaja los textos y está uno enamorado, por claro. Eso es que hay que chequear. Y es más importante estar enamorado que trabajar un texto. En esa época. ¿Verdad que sí? Voy a creer. Sí. Mira, entonces, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, esto es un poeta, o esto es una poeta y yo quisiera escribir así? ¿Con quién te pasó eso? Cuando yo entré a la escuela de arquitectura en el 1968. De la Universidad de Puerto Rico. De la Universidad de Puerto Rico. En Río Piedras. Eso es como en el Jurásico de mi vida. Y me encantaba la arquitectura, sigue siendo una de mis pasiones, pero yo sentía que me hacía falta algo más. Y empecé entonces a ir a las actividades literarias en el recinto y a las actividades también de artes plásticas. En el tercer año pedí el intercambio con España, un intercambio que hacía New York University. Y estando yo en España, en Granada, de todos los sitios que todos ustedes tienen que ir a visitar, nada más que por ir a ver la Alhambra, en Granada estaba Juan Sáez Burgos. Juan Sáez Burgos era sobrino de Julia de Burgos. Y Juan, de hecho en su casa fue donde por primera vez yo vi también los carteles que producía la División de Educación de la Comunidad, y yo me dije, un día yo voy a tener todos esos carteles. Y Juan me regaló un libro. Ese libro fue De los cuatro costados, mar heridos. Y yo leí eso y ahí fue que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Excelente. Y de ahí en adelante, pues regresé a Puerto Rico, ya era 1971, 72, 73, ese interés hizo que coincidiera con otros amigos y amigas en la Universidad de Puerto Rico que tenían los mismos intereses, y ahí empezamos a conspirar para hacer poesía. Muy bien. O sea que un poeta ya hecho, un poeta con peso, que venía de una tradición poética, te insertó a ti en esa tradición que es la poesía. Eso es bien importante. Ahora, cuando tú decides que vas a construir un libro, que vas a hacer un libro de poesía, o ese primer libro no lo construiste, lo escribiste. No, ese primer libro en realidad fue esa época era maravillosa, que es algo que después que llegamos a cierto estatus no hacemos. Compartíamos los textos con nuestros amigos. Mira, escribí esto, ¿qué te parece? Entonces nos hacíamos críticas mutuas para tratar de mejorar los textos que habíamos hecho.
que es algo que en esta adultez que nos ha llegado todavía deberíamos hacer. Aquí nosotros le llamamos el taller. Eso. Entonces, recordemos que son los años de los derechos de la mujer, los derechos de los estudiantes, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de la gente gay, todo ese tipo de cosas. Y entonces la cosa física de la batalla y el cuerpo en todas esas luchas por derechos en todo el mundo, pues obviamente la gente queda golpeada por la policía o por los elementos del orden, y quería trabajar eso, la cicatriz, a partir de la huella que deja una herida en el cuerpo. ¿Cómo tú te das cuenta que un texto ha sido escrito o ha sido, además de ser escrito, construido? Porque uno desarrolla las herramientas con las clases que uno coge, dependiendo del maestro que a uno le toque. A veces hay una pregunta muy básica, pero muy compleja al mismo tiempo. ¿Cómo tú sabes que un poema es bueno y que un poema es malo? ¿Cómo tú haces esa distinción? Eso tú lo sabes porque, bueno, una de las herramientas es leer mucho a los buenos poetas. Esa anotación final es muy importante. ¿Puedes repetirla? Que una de las herramientas leer mucho más importantes para poder distinguir buena poesía de mala poesía es leer a los buenos poetas. Eso me hace recordar cuando... Espérate un momentito. Okay. ¿Tú estás escribiendo? Estoy tomando nota. ¿Estás tomando nota? Se lo voy a creer. Ok, sigue. Cuando mi primo Jan Martínez, que es un excelente poeta también, él es también de Vega Baja como yo, tenía esa misma inquietud por escribir poesía. Me dice, tengo unas cosas escritas, que yo le dije, no me las enseñes. Antes de enseñármelas y antes de publicar, tú te tienes que leer a Vallejo, a Miguel Hernández, a Federico García Lorca, a Luis Palermo, y de dominio del lenguaje y de la estructura de un texto. A eso es a lo que uno debe aspirar. No eso me parece perfecto de lo que estamos hablando, porque creo que toda persona que aspire a ser poeta, que es una aspiración más que un logro, debe de aspirar a manejar el lenguaje, manejar las formas del lenguaje, manejar las estructuras de ese lenguaje dentro del poema y manejar el poema dentro del libro. Porque al final tenemos que dejar una huella, y esa huella se deja enfrentándose con el lenguaje. Para ti eso es importante, ese enfrentamiento con el lenguaje. Para mí lo más importante es dominar el lenguaje. Usted no puede aportar, ¿cómo lo digo? La tradición hay que conocerla. Yo parto de mi tradición de poesía puertorriqueña, que es toda la poesía, aunque confieso que hay algunos autores que no me he leído, de literatura puertorriqueña. También quiero conocer la tradición de la poesía escrita en español en España y el resto de Latinoamérica, que es el continente al que pertenecemos. Yo no puedo pensar que voy a violentar o hacer una aportación distinta a una tradición si yo no conozco esa tradición para ir en contra de ella. Lo mismo sucede con el lenguaje. Yo no puedo pretender violentar el lenguaje, romperlo, hacer construcciones entre comillas novedosas, si yo no domino completamente el español, que es una lengua, la nuestra, cada vez más asediada
por elementos externos, y eso es un largo tema. Lo que me recuerda, por ejemplo, que en el libro, es un clásico de Octavio Paz, la antología que hizo en los años 70 o a final de los 60, que se llama Poesía en Movimiento. Y una de las cosas que dice Octavio Paz es que en esa selección que él ha hecho de poetas, precisamente los que se enraizaron en la tradición de poesía mexicana fueron los que mejor rupturas hicieron, y que los que quisieron hacer rupturas resultaron ser más tradicionales, no en buen sentido, porque en estas cosas no se pueden hacer generalizaciones y uno decir esto es blanco, esto es negro, porque son fenómenos muy ricos de muchas posibilidades. O sea que no podemos pretender deconstruir algo si no sabemos cómo está construido. Tú no puedes pretender destruir algo si no sabes cómo construirlo. Así que usted no puede pretender ser un poeta si usted no ha leído. Y ha leído poesía. Y a los grandes poetas. Tú has oído gente que dice, no, yo no quiero leer para no contarme. Y de alguno de esos grandes escritores usted sacará algo. A eso hay que añadir, Carlos Roberto, que hay gente que dice, no, yo no investigo para hacer poesía, porque la investigación es para cuando uno escribe cuento y novela y ensayo. Porque la poesía solamente viene de la inspiración. La inspiración y el sentimiento. No. Pues mire, no. Hay que investigar, yo investigo. Puedo tener una idea, ¿ok? Yo después quiero leerles un poema que me gustaría, que yo me pongo, investigo, después ese material, usted en el mismo momento, usted lo trabaja, o si no se acuerda, porque mire, eso que nosotros tenemos aquí adentro, que se llama cerebro, trabaja hasta cuando nosotros estamos dormidos, y esto que está aquí adentro hace de pronto una síntesis, las neuronas hacen unas combinaciones maravillosas, y quizás al día siguiente, o una semana después, o 3 meses después, esa cosa hace y sale lo que usted quería escribir. Pero para poder hacer eso, usted tiene que tener el rigor de hacer esa investigación, leer, revisarlo. No les estoy diciendo que escribir poesía es una cosa tan difícil, tan tortuosa, porque es cierto que hay días que uno se sienta y de pronto le sale a uno un texto, y me dice, qué fabulosa soy, cómo me ha quedado eso. Oh, eso pasa también. Pero es también porque ha habido una conjunción. Los astros se han organizado. Como también puede pasar, seguro que te ha pasado, que tú has escrito un poema, surgió el poema. Está ahí, dice, esto surgió fácilmente, entre comillas, pero después que lo revisas dice, le hace falta una palabra, y esa palabra tarda un mes en llegar, o nunca llega, y es otro poema. Vamos a hablar de este texto. Déjame decirte algo. A mí me ha pasado, inclusive cuando viajo fuera de Puerto Rico, que gente de mi misma edad de pronto tienen 18 libros en su haber, o escritores más jóvenes que yo en Puerto Rico, de pronto tienen 24 libros en su haber, y yo lo único que tengo es 6, ahora no 5 o 6. Como unos 5 o 6. Sí. Y es porque yo soy muy lenta en el proceso de escribir, y además porque reviso, y vuelvo y leo, y como tú dices, a veces es una coma, a veces es una palabra. Yo me la paso con el diccionario de sinónimos al lado. Implica mucho trabajo para que el poema quede como uno cree que debe quedar. Ok, vamos a hablar de este libro, Estrategias de la Catedral. El libro tiene 2 contraportadas, 2 comentarios de contraportada. No voy a leerlo los 2 completos, solamente 2 partes, una de cada comentario. El primer comentario es del profesor y poeta Noel Luna, y dice esta parte: el libro propone un recorrido en la arquitectura íntima, donde se repliegan luz y sombras,
avanzamos cautamente, llamados por una voz sutil y poderosa que tatúa sus emblemas en los pasajes de una catedral danzante. Eso dice Noel Luna. Próximo, el exquisito crítico literario Julio Ortega dice: es un libro al que se ingresa. Usted entra a este libro, usted no lo lee. Por ello, con temblor y piedad, pero también con asombro, con deleite. Vamos a entrar a este texto, Vanessa. Yo, cuando leí este texto, me dejó claramente la impresión de que es un libro que está construido, eso lo decía mi estudiante. Por lo tanto, y está construido como una catedral. Este libro es una catedral, en papel, en vez de piedras y cristales, tenemos papel, palabras y silencios. Tenemos movimientos. Hay unos movimientos que van hacia arriba. Hay unos movimientos que también sientan la base. Pero también es un texto que invita a entrar a él, a quedarnos en él, pero te dice por dónde vas a salir. ¿Bien? Háblame un poco sobre el proceso de construcción de este texto. Bueno, por mi pasión por la arquitectura, y aunque no soy persona religiosa, me encantan los espacios religiosos. ¿Por qué? Porque son espacios que conducen al silencio y a la concentración. Son espacios en los que uno puede estar en contacto con uno mismo, si uno asume esa concentración y ese silencio. Además, aparte de libros que leí, imágenes y todo lo demás, nosotros estamos, por ejemplo, ahora en este espacio. Si este espacio tiene eso allá atrás, esto tiene una historia. La parte de atrás tiene una historia. Las gradas tienen una historia. Ese pasamano, como está concebido y trabajado en madera, tiene una historia. Cuando usted entra a un espacio, ese espacio tiene historia. En el caso de las catedrales, pues obviamente podemos ir a la catedral de San Juan, que es muy bonita, pero obviamente, además es la nuestra, que como decíamos hace muchas décadas, el vino, aunque sea de plátano, pues es nuestro vino, pues entonces nos tiene que gustar nuestra catedral del Viejo San Juan. Pero cuando usted está en Europa y usted entra lo mismo a catedrales góticas, que a catedrales románicas, que a catedrales barrocas, todo eso tiene no la mera decoración o lo que salta a primera vista, sino la distribución de los espacios de por sí ya tiene un lenguaje y una historia. Eso para mí es bien importante, que si la catedral es de planta griega o es de planta cristiana, ahí hay muchos mensajes. ¿Cuántas catedrales hay aquí? Una. Hay una. ¿Cuántas referencias a otras catedrales hay dentro del texto? Pues pensaría que, no sé si infinitas, porque de pronto es como dicen. Porque, por ejemplo, tú me dijiste que esta portada responde a una catedral. ¿Cuál es? A la Catedral de León, en España, y ese es el vitral de la creación, ¿ok? Como estoy creando, esa catedral es una maravilla, está toda rodeada de vitrales, le dicen la Catedral de la Luz, porque precisamente esos vitrales se construían para que la gente que acude a la catedral, esa luz los ilumina y ellos pues son más creyentes, miran las imágenes, se creen todas las historias, etc. Y el epígrafe del libro, que
que me atrevo a llamarle un epígrafe, dice: tú que tienes sed, ven aquí, por si azar faltan las ondas, ha dispuesto la diosa las aguas eternas. Y dice abajo: inscripción en la fuente que albergaba al vendedor de gris frente a la catedral de Notre Dame. Tenemos otra catedral. El vendedor de gris, que es el vendedor de lo que llaman ámbar gris. ¿Quién sabe qué es el ámbar gris? ¿Quién sabe qué es el ámbar? El ámbar es un áfrica, ¿verdad? Pero el ámbar gris no sabe. El ámbar gris. El ámbar gris es la grasa que tienen una grasa especial que tienen las ballenas. Por eso es que ustedes ven que en aguas no me acuerdo cuál de los océanos, si es el del Pacífico, porque en Japón por allá hay muchos balleneros, que atrapan las ballenas para atrapar, perdón, esa sustancia tiene mucho valor comercial por su valor químico para los perfumes y otros productos. Eso es lo que hace que un perfume se quede más en el cuerpo que otros. La cantidad de ese material, que como ven es muy escaso y es muy exquisito. O sea que tenemos varias referencias, más de una catedral aquí dentro del texto. Entonces, también el texto está lleno de imágenes, de piezas de otras imágenes, vitrales, pórticos, de diferentes espacios. ¿De dónde salieron esas imágenes? ¿O por qué están ahí? Todos mis libros, yo hago siempre énfasis en el aspecto gráfico, plástico del libro. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tenemos una tradición muy amplia y profunda de lo que es el libro de artista. Explícanos el concepto del libro de artista. Perdón, sorry. Yo sé, estábamos en una catedral y dejé caer un martillo. Siga. Puerto Rico, nosotros contamos con una infinidad de artistas grabadores en distintos medios, grabado en relieve, grabado en madera, serigrafía. Y esos artistas se han combinado a lo largo de nuestra historia, desde la década del 50, se han combinado con autores para producir libros que son verdaderas obras de arte. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver una manifestación de libro de artista, entren a los libros, a los cuadernos de poesía que hizo el Instituto de Cultura, donde, por ejemplo, están los textos de Julia de Burgos, si mal no me acuerdo, acompañados de grabados de, no me acuerdo, sé que el de Pales Matos está acompañado de grabados de Tufiño. Pero tienen que saber de eso es muy importante, porque los mejores grabadores de todo el planeta, ¿ok? Y son nuestros y son importantes. ¿Nombres como Tufiño? Rafael Tufiño, Lorenzo Mar, más recientemente Consuelo Botay, Aidel Andín, que van a exposiciones. Aquí en Humacao teníamos un maestro grabador, Ángel Vega, que Vega hacía todos los carteles a mano en el proceso del grabado. Exacto. Y esa gente van fuera de Puerto Rico y se ganan los premios que usted piensa, pero como estamos acostumbrados a que nos digan que los artistas más importantes son los que están fuera de nuestro país, y en ese sentido también de los mejores escritores, no porque me incluya yo, Puerto Rico no tiene que envidiarle a ningún país, ni en producción musical, ni en producción literaria, ni en producción plástica, ni en arquitectura, nada a ningún otro país del mundo. Nosotros somos una potencia cultural fundamental. Lo que pasa es que no nos enseñan a valorar eso y a tener eso. Bueno, muy bien. Libros de artista también, okay. Por ejemplo, busquen lo que hizo Consuelo Botay con Puesta al Tiempo en 3 voces de
de Luis Pález Matos, que es una carpeta como de este tamaño. Ahí la artista están los grabados originales de ella. Si usted consigue ese libro, yo lo tengo. Todos los grabados son originales, pero no solamente eso, los textos están impresos a la antigua, con los tipos de plomo, ¿ok? Como se hacían antes las publicaciones en Puerto Rico y en el resto del planeta. Maestra, Dígame. entonces, Me estoy excediendo mucho, tú me avisas, me okay, corta. te acabo de contar. Lo sé, pero Tenemos que volver a las imágenes. Entonces, las imágenes aquí adentro completan un pequeño homenaje que tú has hecho al libro de artista. Esto es un libro de artista hecho por ti también. O sea que no solamente tú has escrito el texto, has construido un libro de artista. Por eso a mí se me ocurrió, cuando él hablaba aquí, hablaba de que decía, que hablaba y dice, avanzamos, dice Noel Luna, llamados por una voz sutil y poderosa que tatúa sus emblemas. Yo le dije a mis estudiantes, estos tatuajes, este libro está tatuado por esas viñetas, por esos elementos. ¿Te parece interesante esa mirada? Estoy completamente de acuerdo porque me encontré un libro maravilloso al que le robé todas esas viñetas para que no lo hagan, que eso está prohibido por ley. Pero una cosa se llama la libertad poética, te la Sí, tomaste. para completar y para darle balance gráfico al libro. No necesariamente hay una relación entre la imagen utilizada y el texto. Claro. Están ejerciendo una función fundamentalmente plástica. Plástica, o sea, está ocupando un espacio, está comunicando algo por él mismo, pero también no está a la salsa, porque aquí no hay viñetas de una piña o de un caballo, todos son elementos sacados de una catedral. O sea que esto ahí abona no solamente a tu homenaje al libro de artista, sino a tu construcción del libro como catedral, la catedral como libro. Pasando la página un poco más adentro, porque vamos entrando al texto, también me pareció hermosísimo que este libro no tiene índice, no tiene contenido, que el contenido tú le llamas trayecto, lo primero. O sea que el contenido nos está diciendo, esto es un trayecto. Y por eso es que el libro comienza por el atrio, pasa por el pórtico, esas son las divisiones del libro, después va a la nave mayor, casi el centro, el baldaquino, el deambulatorio, el ábside y termina en el camposanto, saliendo. O sea que es un trayecto, no es entrar al texto, es caminarlo, entrar y salir del texto. Háblanos sobre eso como trayecto. Y de la misma manera, por eso es que está así. Como llamamos la planta de un edificio, ¿verdad? Pues entonces es como si usted estuviera caminando eso de planta, pero al mismo tiempo está puesto de tal manera que usted lo mirara como un camino hacia arriba, ¿verdad? Que la catedral, el hacia arriba es muy importante. Exactamente. Por eso es que cada sección del libro, el atrio, el pórtico, la portadilla que marca cada sección, el título está de manera vertical, también hacia arriba, mirando hacia arriba, dirigiéndonos hacia arriba, porque las catedrales se construyen hacia arriba, mientras más cerca, más alta, más cerca está de Dios. ¿Bien? ¿Te parece que estamos? Eso es. ¿Te parece que estamos mirando bien? Ahora, ¿por qué entrar y salir de la catedral? ¿Por qué no quedarse en ella? No todo tiene que ser contestado. Tú te puedes quedar y no seguir. Es que no hay manera de contestar esa pregunta. De hecho, fíjate, este libro
fue finalista del primer certamen de poesía del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Como manuscrito. Sí, como Sí, manuscrito. porque- Y cuando yo se lo envié a Julio Ortega para pedirle Que es uno de los críticos que hace el comentario de contraportada. Exacto. El libro empieza con un soneto. Léelo, por favor. Ay, que me voy a acordar del nombre que le escribí, no quiero. Hay más de un estudiante tomando nota, porque ellos decían, aquí la voz poética está dirigiéndose no solamente a la catedral, a él mismo. Aquí hay un diálogo íntimo, y más de ellos tienen estas teorías ahí metidas. Pues mira, entonces cuando se lo envié a Julio Ortega, Julio hizo la directriz, me dice, Vanessa, eso empieza con un soneto y después termina, pero como que debería terminar con otro soneto. Yo le seguí el consejo. O sea que hay un ejercicio de forma, aún en la selección de la forma del poema. Exacto. Comenzar y terminar con sonetos que son formas clásicas. Y además es un cierre para que la gente no se tire para el Camposanto y quizás se quede dentro de la catedral. Entonces, como tenía otro soneto para el novio ese, ¿Por qué no nos lees esto y el primero y el último? Please. El primero y el último. Sin miedo, tú eres poeta. La catedral danzante, un fuego. ¿De dónde vienen las palabras? Dime, ¿de qué oscuridad, de cuáles sueños? ¿De qué luz oculta salen mis ruegos para dejarme ver toda su estirpe? ¿Por dónde pasa el humo de mis rezos? ¿Por dónde la razón de mis plegarias? Si no es por el corazón, esa flama que arma y pule la piedra de los templos. Las palabras llegan y se arrodillan. Su recio coro todo lo enaltece en esta catedral como un enjambre. Mi corazón en ascuas las vigila para que inclinen todo su orbe ante tu presencia que las invade. Dígame si eso no es poesía. Pues un aplauso para esa lectura. Me encanta. Fíjate que comenzaste con un soneto y comenzaste con un soneto que hace preguntas. Porque eso es lo que hace la filosofía. La filosofía hace una pregunta y la poesía intenta contestarla. No la contesta, intenta contestarla. Así que hay un vínculo fundamental entre poesía y filosofía, entre hacer poesía y entre pensar la filosofía. Y tú comenzaste así, me parece genial. Vamos al último, maestra. Soneto del corazón que nombra. Si de luces y sombras se tratara, el cerebro apenas sugeriría una definición a esta jauría de fantasmas, silencios y palabras con que me muerde todas las mañanas ese fulgor que pensé no hallaría. La razón con sus huesos fallaría en nombrar esta hambre y estas ganas. Solo el mudo corazón que contempla se acerca brevemente a este azoro mientras toda su sangre locuaz tiembla. Por el vicio de amarte estoy de hinojos y el corazón sabe que solo él templa mi derrota ante ti, este arrojo. Estas ganas de... ¿Cómo es que dice? Repítame ese verso, por favor. Estas ganas y esta hambre. Sí, espérate, estoy... ¿Verdad? Así decía. La razón con sus huesos fallaría en nombrar esta hambre. Esta y hambre estas y ganas. estas ganas. Exquisito. Oh, pues otro aplauso. Mira, estamos en el tiempo perfecto del editor. Tú que eres editora, sabes, los editores también tenemos un tiempo perfecto. Sí. Y el tiempo perfecto para que los estudiantes hagan preguntas. O... Quiero decirles algo. Muy bien. Sí. ¿Quieres darnos una clave más? Una clave que yo no sé si ustedes saben. Yo le dije que no se la dijeran, pero yo digo que le iba a decir. Sí. Adelante. Porque yo creo que si yo les doy esta clave van a entender mejor algunos de los textos del libro.
Aquí dice Poesoa. En la portada. Y ustedes saben quién era Fernando Pessoa, ¿verdad? No, la mayoría de ellos no. Pero ahora van a hacerlo ¿Quién porque sabe es parte quién del es Fernando campo. Pessoa? Aquí, uno. Bueno, pues tienen asignación. Pero vamos a resumirse. Para que ellos sean Fernando Pessoa, poeta portugués muy importante, que escribía con seudónimos, porque asumía otra voz para escribir de una manera distinta. Álvaro de Campo, Horacio, no me acuerdo. Muchísimas voces. Muchísimas voces. En este libro yo estoy tratando de escribir, de asumir esa tradición que implica, ay Dios mío, ¿cómo es que se llaman esas voces de Pessoa? Hay un nombre. Heterónimos. Los heterónimos de Pessoa. Busquen sinónimos, Heterónimos. heterónimos de Pessoa. Yo vivo en el Viejo San Juan. Ajá. Y el Viejo San Juan es un microcosmos de lo que sucede en el resto del país. En esta época, el problema de ver adictos en las calles era mucho más fuerte. Ya quedan, sobre todo quedan hombres adictos deambulantes que duermen y viven donde usted menos se lo espera. Pero en esta época había muchas mujeres adictas viviendo en la calle. ¿Ok? Y en este libro yo estoy impostando la voz de una mujer adicta. ¿Ok? Déjame ver si encuentro aquí un texto que es muy... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la voz? ¿Quién habla? ¿A quién le habla? O sea que por momentos también en el texto aparece otra voz aquí adentro. Les voy a leer este texto que yo creo que es el que más claro queda, el Envidia, en la página 36. Hoy es lunes y hay algo que comienza y hay preguntas que me hago. ¿Duermen las paredes susurrantes? ¿Qué sueñan los párpados de Dios? ¿Por qué la mano que escribe resiste las burbujas del hervor del agua? ¿Por qué cuando despierto huelo a orín y a mierda y a sudor y a hombre que no recuerdo y a cerveza y a polvo? A ese olor que apenas defino porque apenas me lo ha dado mi mejilla aplastada contra el encintado de la acera. ¿Padecen de insomnio las cucarachas? ¿Por qué me besan? ¿Será cierta esta geografía que vivo, sin sangre, sin infancia, sin collares ni enaguas que me tienten suave, con tanta calle, tanta noche, tanto miedo? ¿Será mía, solo mía, esta eternidad que gozo? Ahora es el momento para los estudiantes. Cualquier duda, pregunta. Allá el señor tiene una pregunta. Póngase de pie y pregunte, querido. Bueno, yo tengo una pregunta sobre el libro, una pregunta de autora y quiero hacer un comentario al profesor. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere hacer primero, la pregunta o el comentario? La pregunta sobre el libro. Perfecto. En ciertas páginas del libro noté una pequeña dedicatoria a unas iniciales. ¿Me podría decir algunas cualidades sobre el dedicado? Sí, es posible. Las iniciales son EA. Sí. ¿Han leído bien? Mira, uno no puede hablar de todos los novios que uno tiene. Mantengamos allá como es. Ni uno tampoco puede hablar de lo que uno ha estado enamorado a lo adivino, como dicen, ¿verdad? Y entonces, pues esas iniciales están un poco disfrazadas. Por eso son iniciales y no el nombre. Exacto, y de hecho una vez me lo encontré muchos años después y vino y me preguntó como, oye, esos poemas están dedicados a mí. Y yo dije, ¿a ti? Aquí no, ¿Qué imposible. va? ¿Qué va? ¿Estás loco? No. Y
Y hay una historia porque me prestó un pañuelo. Entonces, fíjate, esa cosa interesante tu pregunta, porque me prestó un pañuelo. Y yo entonces aproveché ese pañuelo para inventar un mundo con esos más pequeños. Que esa experiencia amorosa dio paso a algo más grande y más poderoso que es un poema. Y además quedó en el pasado y no lo he vuelto a ver. Muy bien. ¿Cuál es su comentario, querido? Mi comentario para usted es, usted preguntó a la autora por qué no se quedó dentro de la catedral. Ajá. Yo personalmente pienso que la contestación es porque los seres humanos somos seres diseñados para no estarnos quietos. Somos el animal que nunca se puede estar quieto y siempre tiene que estar moviéndose hacia adelante y nunca quedándose hacia atrás. Hemos creado un monstruo. Un aplauso. La segunda pregunta que le tengo a la autora, que es, ¿qué piensa sobre las obras de los poemas del poeta Juan Antonio Corregel? Juan Antonio Corregel es uno de nuestros poetas más extraordinarios. ¿Ok? Es un poeta que hay que leer y leer y leer. Gracias al universo, con él sucedió, gracias a Roy Brown, lo mismo que hizo Serrat en España con poetas fundamentales como Antonio Machado y Miguel Hernández, igual que hizo Paco Ibáñez allá con otros poetas. Roy Brown ha hecho que Juan Antonio haya estado accesible, de un modo popular, más accesible a la gente. Tuve la suerte de conocerlo. ¿Okay? Fue uno de los autores a los que cuando yo escribía esas boberías cursis del principio, que me atreví a enseñarle. Y usted sabe que cuando alguien está empezando a escribir, usted no puede decirle, no, eso no vale nada, eso es una porquería. No, él me dio un espaldarazo. Y ese espaldarazo para mí fue fundamental para continuar escribiendo. Juan Antonio es fundamental en términos de nuestra vida literaria y de nuestra vida política. Sí. ¿Ok? Una persona que no se rindió nunca para luchar por la independencia de Puerto Rico. Muy bien. Gracias, querido. Gracias. Otra pregunta, algún comentario aquí usted tiene. Póngase de pie, querido. Sí, en el poema Miedo 2, página 32, ¿qué es lo que sintió ¿por qué sintió que ese poema tan corto estaba terminado? Eso es muy buena pregunta. La brevedad, la síntesis. El miedo. ¿Podemos leerlo? Por eso. No para que acuérdate que no todos los estudiantes tienen el libro o lo han leído. El miedo. Ese. El grande. Muy bien. Todos sabemos lo que es un miedo grande, ¿verdad? Porque tenemos miedo a lo largo del día, por la mañana, por la noche, a lo largo de la vida. Pero hay un miedo, usted lo define, pero es el miedo grande. ¿Cuál es su miedo grande? Al leer esto, yo sentí que aunque era tan breve, me puso a pensar en el miedo. Ese, el grande, es cuando es tan profundo que te pone a analizar y como que pensar cuál es mi miedo grande, cuál es lo que yo le tengo tanto terror. Para mí es que alguien me ponga o alguien tenga una expectativa tan grande y no poder cumplirla. Eso que usted acaba de hacer es poesía, ¿verdad? Exactamente. La poesía, al igual que toda producción cultural, plástica, musical, pero en el ámbito literario, sobre todo la poesía tiene que conducir a conocimiento. Escuchen esto. María, de los terremotos, de la pandemia, de la gente que se ha muerto,
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo de un tiempo para acá siento mucho miedo por todas esas cosas que sobre todo no han estado bajo nuestro control. Claro. Porque cuando nosotros no controlamos algo, nos da miedo. Eso que te pasa a ti, de tú no poder, además quítate eso de la cabeza. Quítate eso de la cabeza porque tú no dependes de lo que tú logres para que otras personas estén contentas con lo que tú hagas. Cuando uno no tiene las cosas bajo control, a uno le da miedo. Pero obviamente todos queremos controlar a la hora a la que llegamos a la casa, cómo está el mueble, lo que voy a estudiar, etcétera, etcétera. Pero un huracán tú no lo controlas, un terremoto tú no lo controlas, la muerte de pronto de un ser querido tú no lo controlas, de pronto llega el COVID-19 y eso tú tampoco lo controlas, ni controlas las cerca de 5.000 personas que se murieron. Hay miedo. Muy bien. Yo tengo miedo. Además, a esta edad uno siente un poco más de miedo. Un poco más. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios o preguntas? Tenemos tiempo para una más. Él tiene aquí. Aquí, querido, póngase de pie. Yo tengo una pregunta, es que la dedicatoria dice para mi hermana Silna siempre. Yo quisiera saber si esa figura de la hermana está en algunos de los poemas como voz poética dentro de los poemas. No. Ok. No, mi hermana es una figura fundamental en mi vida porque somos dos. Nuestros padres murieron relativamente temprano y es la única familia que tengo, ella y sus hijos. No estará como voz poética, pero puede estar como un oyente poético entre ustedes. Sí. Sí, claro. Pues, Sí, por el hecho de estar en dedicatoria Sí, ya es un no, oyente no. poético. es Como una voz fundamental. no, pero como un oyente poético sí puede ser dentro del texto. ¿Alguien más? Mire usted mismo. Es que me lo dijo con la mirada. Profesor, quiero hacer la última pregunta. Y aquí tenemos una más. Vamos a ver. Dos más y ya. Yo tengo una pregunta sobre el poema Boqueal, la página 34. 34. Ajá. Ajá. Es que me gustaría saber exactamente qué es lo que está pasando, porque leyéndolo me surgieron como tres posibles situaciones. Vendría siendo me da a entender como que ella está siendo, la voz poética está siendo violada, pero entonces en otra me da a entender como que está orando. Entonces no sé exactamente qué es lo que está pasando. Y tampoco entiendo la versión del musulmán en una catedral católica. Ok. ¿Te acuerdas que te hablé de la tecata? Claro. Yo soy esa tecata que está hablando. Okay. ¿Ok? Ustedes han visto adictos después de darse un cantazo que se encorvan, ¿verdad? Y están así, Y ahí está la miran- sangre, y los fluidos, mirando el todo. suelo y babeo y la arcada. Y de tanto estar así, saben que se inclinan, digo bóveda de catedral, padezco. Y lo del musulmán no tiene que ver con religión, tiene que ver con los campos de concentración de judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Existía el musulmán, M-U-S-S-E-L-M-A-N, que eran los judíos. Ustedes han visto las fotografías, ¿verdad?, de cómo lo que a la Alemania nazi le hizo a los judíos en Alemania, Polonia, etcétera, etcétera. Había judíos que ya estaban tan deteriorados por la falta de alimento y todo lo que les pasaba, que no podían mantenerse erguidos. Y entonces les pasaba lo mismo, la misma postura del adicto, cuando está así, inclinado, y por eso hablo de que moqueo, babeo, etcétera, etcétera, porque eso es lo que pasa cuando están en esa postura. Muy bien, gracias. Querida, la última pregunta. Póngase de pie, por favor. Para que la escuche su... Además de vocabulario, que usted desea que los oyentes se lleven del libro.
Las ganas de escribir, Muy bien. El deseo de hacer algo. que lean más poesía y las ganas de escribir. Por ejemplo, ese colega puede escribir sobre esa experiencia, sobre esa muerte grande que lo experimentó. El miedo grande. Sería un exquisito tema sobre ese miedo grande. Y que cojan talleres de poesía. No hay mejor cosa que coger talleres de poesía. Perfecto. Eso está perfecto porque en la UPR de Humacao tenemos un círculo literario que ha estado presente con nosotros por más de 20 años y ha tenido como sus tutores a los profesores y se reúne todos los martes a las 10:30 ¿en qué salón? Alexis, ¿en qué salón se reúne el círculo? 112. Salón 112 todos los martes a las 10:30. El círculo está allí. Pase por allí. Ahora la profesora y poeta Tania, que está aquí con nosotros, va a trabajar con el círculo y otros profesores también van a trabajar. Ha habido una larga tradición de poetas que han salido del círculo de Humacao, que han ganado premios nacionales, que han publicado libros. De hecho, la antología que se hizo del círculo literario recibió un premio del Pen Club de Puerto Rico. Creo que es la primera antología de un círculo que recibe un premio. Y el editor fue ese señor que está ahí. Ella hizo una pregunta, pero yo también entonces quiero hacer una pregunta. Muy bien. El que quiera contestarla. Después de esta experiencia, ¿qué ustedes esperan? Específicamente, ¿qué esperan de la vida? ¿Qué esperan de...? ¿Qué Ok. esperan? O sea, ¿cuál es la reacción? Yo no pretendo ser crucial en sus vidas ni nada parecido, ¿verdad? Pero alguna reflexión. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que leen un libro completo de poesía? Levanten la mano. ¿Ves? Mira, la primera vez, un libro completo de poesía. Y bien leído, despejando el campo, entrando, haciéndose preguntas. Eso es fundamental. Yo creo que es extraordinario y fundamental. Él quería Mi decir- estudiante preguntó, él siempre pregunta. Venga. Sí, usted. Bueno, yo creo que después de esta experiencia ha sido fabulosa la experiencia. Creo que voy a volver a escribir poemas, que Muy bien. desde hace tiempo que no escribo poemas, pero creo que después de esta experiencia, creo que voy a volver a desquitar todas mis emociones dentro de una hoja de papel. Muy bien. Muy bien. Y va a ir al círculo, acuérdense. Todos los martes, salón 112, 10:30, pasen por el círculo, que hay otras almas. Si usted cree que es raro, extraño, como él, que obviamente es raro y extraño, usted dice, yo me voy a encontrar, y es esto es bueno raro, ser raro y extraño. y usted se va a encontrar almas como las que usted extraña. ¿Qué más extraña y raro que ella y yo? Extrañísimos. Usted va a encontrar Porque también somos peligrosos Y radicales. por lo que pensamos, escribimos o pintamos. ¿Ok? Eso es muy importante. A mí me gusta. Yo aspiro a ser peligroso. Bueno, lo ha sido, maestra. Esto ha sido, creo que es una actividad exquisita para ir terminando este semestre, pero tú quieres leer un poema que trajiste especialmente para ellos. Me dijo, quiero leer algo que no está en el libro. Vamos a escucharlo y con esto terminamos la actividad. Para que usted pueda venir acá, que sé que quieren que ella le firme el libro, ¿verdad? Vamos a ver, maestra, léame algo ahí. Vanessa de los. Lo quiero leer porque yo me divertí mucho escribiéndolo. Y hay veces que cuando uno escribe hay que divertirse. Si uno no disfruta cuando uno está escribiendo, bueno, puede ser angustioso también, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia que uno está trabajando. Pero lo quiero leer también porque es un ejemplo de cuando uno de pronto se encuentra algo que es detonante, ¿verdad? Para uno escribir, puede ser una fotografía, puede ser una persona que uno vio, puede ser un suceso, etcétera.
salió una noticia de la persona, que es una mujer, que en la Galería Uffizi en Florencia es la encargada de limpiar el David de Miguel Ángel. ¿Ok? Ustedes conocen esa escultura, ¿verdad? Bueno, pues a mí y como es una escultura que hemos estado viendo desde que tenemos 5 o 6 años, y dale que es tarde, y dale que es tarde, pues escribí esto para divertirme. Se titula David y el sexo. Con una brocha, Eleonora Pucci, que ese es el nombre de la persona, limpia con delicadeza extrema los genitales del David. Su rizada corona, sus enormes testículos y su pequeño pene sin circuncidar. Antes la ha pasado como si manto de la Verónica fuera, seda de la China ancestral, suspiro de ave que recién nace por su pecho, y con la aspiradora ha eliminado las arañas y residuos humanos que han establecido residencia en sus poderosos bucles. En la noche, escapada, abjurando del higiénico acto público que realiza con regularidad a la vista de todos, Eleonora Pucci hace honor a la raíz latina de su nombre y azota su melena, sus propios atávicos bucles ante el guerrero. Ya no es necesario el andamio, pues tiene alas, y se lanza alzada, enardecida, crecida, embelesada, a los pies del gigante para lamerlos. Interdigital, su sabia lengua extrae la escondida tierra de las batallas y hasta la lágrima de algún filisteo, y lame esos dedos como si fueran racimos de frutos del paraíso perdido. Lame más acuciosamente sus tobillos, quizás esperando encontrar alas, y lame más entusiasmadamente sus piernas, cada vena en sus meandros, la piel que el peroné alza, la agresiva rodilla poderosa, manzana del movimiento, materia del sueño, orgullo de la carrera, ángulo de los templos. Errante, su lengua se aventura por los surcos que los músculos erigen, sobre los tendones que marcan la tensión de la batalla, todo aquello, en fin, que Buonarroti aprendió de los cadáveres. Cadenciosamente, lamiente, marcha su lengua de fuego a lo largo de cada grieta por la que el mármol respira desde que abandonó aquella plaza fantasmal en 1501. Alzada, enardecida, crecida, embelesada, mira hacia arriba, anticipando saborear su abismal presa, la colgante fruta que ofrece el árbol. Su agitado cuerpo de serpiente se detiene y desde la pantorrilla incólume, columnar, anticipa los genitales del David, la rizada corona, sus enormes testículos. Su lengua, embravecida antes, deja de lamer de boca abierta y encuadrada entre los labios, desde todo su poder de mujer que sabe usarla para humedecer y honrar estatuas, le tira una trompetilla a ese pequeño y pálido pene sin circuncidar. Muy bien. Queridos, queridas, gracias por estar aquí. Gracias por haber dicho presente para recibir una poeta de esta calidad. Sé que muchos tienen el libro. Ella está aquí con un bolígrafo en mano, dispuesto a ir a firmarlo. Está dispuesta.
Gracias a todos, pueden venir para que la poeta les firme su libro, se lo diga, hagan una fila para que ella no se asuste. Gracias al Departamento de Español, gracias a los colegas del departamento y de otros departamentos que nos han acercado y a los estudiantes de los otros colegas. Un abrazo para todos.